Buenas tardes. Para continuar con el cronograma académico, el día de hoy vamos a exponer el tema de lesión del nervio radial. Sin embargo, antes de dar inicio al desarrollo del mismo, es importante recordar algunos conceptos básicos y el recorrido anatómico del nervio radial. Los nervios son estructuras conductoras de impulsos nerviosos. Estos pueden ser motores sensitivos o mixtos, tal y como es el caso del nervio radial. Las estructuras que componen un nervio periférico, de lo más externo a lo interno, son el epineuro, compuesto principalmente de tejido conjuntivo, fibras colágenas y la basa nervorum; el perineuro, mayormente tejido conjuntivo; el endoneuro, compuesto de fibras colágenas y fibroblastos; la vaina de mielina y el axón. Tal y como pueden observar en el cuadro que les coloqué en la diapositiva, las dos clasificaciones más utilizadas para la evaluación de la lesión de los nervios periféricos son la de Sedón, descrita en 1943, y la de Sutherland, descrita en 1951. La clasificación de Sedón divide las lesiones nerviosas en tres tipos: la neuropraxia, la sotnomesis y la neuromesis. La neuropraxia se caracteriza por ser leve, hay déficit motor y sensitivo, pero no existe evidencia de degeneración waleriana. El nervio conduce normalmente con la estimulación distal y hay desmielinización focal, por lo que su recuperación será completa. En la axonotmesis ocurre frecuentemente en lesiones por contusión, estiramiento y percusión. En esta se rompe el axón y su vaina de mielina, pero el tejido circundante permanece parcial o completamente indemne. Su recuperación dependerá del grado de desorganización interna. Y en la neurotmesis es la sección total del nervio o una desorganización tan marcada por el tejido cicatrizal que imposibilita el crecimiento del axón. Esta requiere intervención quirúrgica para su recuperación. Por su parte, Sutherland describe en 1951 su clasificación, en la que en lugar de hacerlo en tres tipos, lo hace en cinco. En la de primer grado hay bloqueo de la conducción con tejido conectivo totalmente intacto. En segundo grado existe transección del axón con endoneuro y tejido conectivo intacto. La de tercer grado es transección del axón y endoneuro con perineuro intacto. Cuarto grado hay pérdida de continuidad de los axones endoneuro y perineuro, pero se mantiene intacto el epineuro. Y por último, la de quinto grado, que es en la que ocurre una sección total del nervio. En cuanto a la anatomía del nervio radial, tenemos que es el más largo del miembro superior. Es rama del plexo braquial, específicamente del tronco posterior, con fibras originadas de C5 a D1. El nervio radial corre a través del músculo latissimus dorsi, profundo a la arteria axilar, pasa por el borde inferior del músculo teres major, se enrolla en la parte superior del húmero en su cara medial y entra e inerva el tríceps entre sus porciones lateral y medial. Posteriormente recorre de forma espiral la diáfisis humeral y perfora el septum intermuscular lateral, entrando al compartimento anterior entre el brachialis y el brachioradialis, cerca de 12 centímetros del epicóndilo lateral. Distalmente pasa anterior al cóndilo humeral a nivel del codo, donde da ramas al brachioradialis, al extensor carpis radialis longus y al anconio. Proximal al nivel del codo, el nervio radial va a dividirse en dos ramas, una superficial y otra profunda. La rama superficial es sensitiva, corre bajo el brachioradialis por el borde radial del antebrazo. A 9 centímetros de la apófisis radial, este nervio va a emerger y va a viajar superficialmente bajo la piel. Al llegar a la apófisis se va a dividir en dos o tres ramas sensitivas que inervan la parte dorsal de la mano y la cara lateral o el borde radial del pollicis, el índex y el medius. La rama profunda es también conocida como el nervio interóseo posterior, el cual corre entre las dos porciones del músculo supinator, al cual inerva. Luego entra en el antebrazo y suple la mayoría de los músculos extensores del antebrazo y la mano. La parte proximal del músculo supinator forma la arcada de Frost, el cual es un arco fibroso donde comúnmente hay compresión del nervio radial. En la parte distal del supinator, el nervio interóseo posterior se va a dividir en dos ramas, una medial o recurrente que inerva el extensor carpis ulnaris, el extensor digitorum y el extensor minimus, y una lateral o descendente que inerva al extensor index, el extensor pollicis longus y brevis y el abductor pollicis longus. En cuanto a las lesiones del nervio radial, pueden ocurrir en cualquier punto de su largo recorrido anatómico y son de etiología variable. Es el nervio del miembro superior que más frecuentemente se lesiona y estas se pueden dividir en altas y bajas. Se llaman lesiones altas a las lesiones completas del nervio radial y bajas a aquellas lesiones del nervio interóseo posterior
En su mayoría ocurren distales al tríceps y comúnmente se pueden diagnosticar mediante un adecuado examen físico, donde evaluamos la fuerza y función de todos los músculos inervados por el nervio radial, así como también la sensibilidad del dorso de la mano y del borde radial del antebrazo y de los dedos pollicis, index y medius. Dentro de los estudios complementarios que podemos emplear en el diagnóstico de esta patología, por ejemplo, tenemos a la ecosonografía, en la que puede observarse la integridad del nervio, diferenciando, por ejemplo, entre la ruptura de un nervio o la formación de un neuroma. Puede demostrar la localización exacta de la lesión nerviosa. Para los casos en que la lesión es por fracturas, luxaciones, así como un crecimiento excesivo de callo óseo y tumores que causen compresión en el nervio, el estudio de apoyo es la radiografía, mientras que la electromiografía es útil en la detección del lugar exacto de la lesión, así como la coexistencia de lesión del nervio en patologías y enfermedades neurológicas. Sin embargo, los estudios de electroconducción se deben indicar después de los 4 meses de la lesión, cuando ya la degeneración waleriana está instaurada, porque es en ese momento en el que pueden detectarse. Básicamente, estos estudios se emplean para monitorizar la recuperación durante la rehabilitación. Para hacer más didáctico el estudio de las lesiones del nervio radial, se dividieron de acuerdo a su localización y se resumieron las características claves de cada una de ellas de acuerdo con su etiología, alteraciones sensitivas y motoras, así como su presentación clínica. En cuanto a las lesiones proximales del nervio radial en la axila, es frecuente la tirada radial mediano cubital, así como las del plexo braquial. Su etiología es mayormente traumática, entre ellas destacan la luxación glenohumeral, las heridas penetrantes, la presión durante el uso de muletas, las heridas por arma de fuego e hiperabducción en cirugía. Sin embargo, también pueden ser de causa compresiva ocasionadas por un arco fibroso del tendón del tríceps. Clínicamente se aprecia una mano péndula o signo de la mano caída y en la forma crónica existe atrofia de los músculos del compartimiento posterior del brazo y del antebrazo. Se pierde el reflejo tricipital y el estilo radial. Y en cuanto a las alteraciones sensitivas, hay disminución o pérdida de la sensibilidad en la cara posterior del brazo, antebrazo, el dorso de la mano y en el borde radial del pollicis, el index, el medius e inclusive del anularis. En el canal de torsión del húmero, la etiología más frecuente suele ser la compresiva, en situaciones que combinan mala postura y bajo nivel de conciencia, tales como sedación en cirugía, intoxicación etílica o el sueño abrazado. Entre las causas traumáticas más frecuentes es la fractura diaficiaria de húmero. Inclusive en 1983 se describió la fractura de Holstein-Lewis, que es una fractura del húmero distal con compromiso del nervio radial. También puede ocurrir por heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca e inyecciones intramusculares. Clínicamente es similar a las lesiones más proximales, excepto porque se preserva la sensibilidad de la cara posterior del brazo, se mantiene la función del tríceps y el reflejo tricipital está conservado. El déficit para la extensión de la muñeca mantiene la mano péndula y tampoco se puede extender los dedos, excepto por las falanges distales, las cuales dependen del nervio cubital. Hay aparente debilidad para cerrar el puño, pero debe explorarse esta acción mediante la extensión pasiva de la muñeca. En cuanto a las alteraciones sensitivas, puede haber disminución de la sensibilidad en la cara posterior del antebrazo o no haber ninguna pérdida de sensibilidad. En cuanto a la lesión del nervio radial a nivel del codo, el nervio interóseo posterior se puede lesionar por compresión en el túnel radial, en la cápsula radiohumeral, en la arcada de Frost o por masas tales como tumores óseos, neurales o musculares. Dentro de la etiología traumática se encuentran también las heridas por arma de fuego y armas blancas, y se agregan las actividades repetidas como en los tenistas, violinistas, nadadores, carpinteros y tapiceros. En el examen físico se encontrará debilidad para la extensión de las articulaciones metacarpofalángicas, así como para la abducción y extensión del pollicis, pero se conserva la extensión de la muñeca con desviación radial y desde el punto de vista sensitivo no existe ninguna alteración. En los nervios digitales dorsales, la lesión del nervio radial se produce por traumatismos repetitivos, como en actividades laborales como los costureros, los sastres, los cirujanos, los panaderos, todo tipo de cocineros, los jardineros, los ordeñadores, entre otros.
y también en el uso de instrumentos musicales como el piano, el violín, la guitarra, el bajo u otros. Sus síntomas son dolor y parestesia en el territorio correspondiente. Por último, tenemos la lesión de la rama superficial del nervio radial, la cual se puede producir por atrapamiento al emerger a la superficie por el brachioradialis, o en la muñeca, el cual se conoce con el nombre del síndrome de Wartenberg o queiralgia parestésica. El mecanismo que lo produce es la compresión extrínseca por grilletes, esposas, relojes, pulseras u otros. Clínicamente se evidencia dolor y parestesia en el dorso de la mano, así como en el borde radial del pollicis, el índex y el medius. El signo de Tinel es positivo, pero la maniobra de Finkelstein es negativa, lo cual nos permite realizar el diagnóstico diferencial con la tendinitis de Kerbein. El tratamiento para las lesiones del nervio radial es muy variado y al igual que ocurre con otras patologías, puede dividirse en dos grandes grupos, el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. En cuanto al manejo conservador, este juega un rol fundamental. Muchas de las lesiones del nervio radial pueden ser tratadas de forma no quirúrgica. Las neuropatías por compresión pueden ser inicialmente tratadas con reposo, modificación de las actividades laborales, utilización de AINES y periodos de inmovilización en posición funcional. También se describe el uso de corticosteroides con o sin anestesia local, pero el aspecto más importante de este tratamiento es mantener un rango de movimientos pasivos completos en las articulaciones afectadas mediante programas de ejercicio y el uso de férulas dinámicas. Cuando existe traumatismo nervioso en casos agudos de lesiones abiertas, cuando se asocia con fracturas de huesos largos o fracturas intraarticulares, o inclusive cuando se asocia a lesiones vasculares, el tratamiento quirúrgico parece obvio. Sin embargo, no siempre es tan sencillo tomar esta decisión, por lo que es de importancia mencionar las indicaciones del manejo quirúrgico. Las que le enumero a continuación están descritas en el GRINS, cirugía de la mano, donde además menciona que el objetivo de la intervención es conservar o restablecer la función nerviosa, preservando y reparando la inervación de la piel, el músculo, las partes blandas, el esqueleto u otros órganos asociados. Dentro de ellas tenemos parálisis grave tras una lesión sobre el trayecto de un nervio mayor, después de una lesión cerrada de alta energía con traumatismo importante de partes blandas y esqueleto, tras lesión por tracción cerrada del plexo braquial, cuando se asocia a lesión arterial o cuando se asocia a luxaciones o fracturas que requieran reducción directa más fijación interna de emergencia, posterior al fracaso de la recuperación en el tiempo esperado después de una lesión cerrada, cuando hay dolor persistente o como tratamiento de un neuroma doloroso. El tratamiento quirúrgico está indicado en los casos en que la transección nerviosa es obvia, como ocurre en las lesiones abiertas, o también cuando no existe mejoría clínica posterior a un periodo de tratamiento conservador. El nervio puede ser reparado por sutura directa o con injertos, pero también existen otros procedimientos reconstructivos que pueden ser necesarios para evitar la disfunción permanente. Entre estos tenemos las transferencias nerviosas, las transferencias tendinosas y las transferencias musculares funcionales. La reconstrucción quirúrgica de los nervios lesionados es siempre la mejor opción durante el trauma con transección del nervio y los resultados funcionales después de la microcirugía son bastante satisfactorios. Cuando hay discontinuidad del nervio, la opción ideal es realizar una reparación término-terminal, mientras que cuando existe pérdidas o defectos en los segmentos del nervio, los injertos nerviosos son los de elección, siendo los vascularizados los de mejores resultados. Cuando hablamos de lesiones del nervio radial por fracturas de la diáfisis humeral, en fracturas cerradas, lo ideal es manejar la lesión nerviosa de forma conservadora y en la mayoría de los casos, en aproximadamente un 95%, se consigue una recuperación total. En cambio, en las fracturas abiertas de alta energía, la exploración quirúrgica es la primera opción. Hay que tener en cuenta que las transferencias tendinosas se emplean únicamente en casos crónicos o lesiones duraderas, con el fin de restaurar la función de la mano y generalmente el tiempo de espera para la regeneración nerviosa es de 1 año. En los casos en los que es imposible la reconstrucción del nervio o las transferencias tendinosas, se puede realizar un sofisticado procedimiento quirúrgico denominado transferencias musculares funcionales, en las que se puede conseguir restablecer la función del codo, la muñeca y la extensión de los dedos. Sin embargo, amerita grandes habilidades y destrezas para la microcirugía.
Para finalizar, es de importancia mencionar que hoy en día la atención se centra en las terapias biológicas para la regeneración nerviosa. Se está desarrollando investigaciones con células madres pluripotenciales y conductos nerviosos, ya que se piensa que el uso de estas puede conducir a una recuperación funcional y a la regeneración nerviosa. En el estudio utilizaron membranas amnióticas cargadas con células madres mesenquimales del cordón umbilical humano para la reparación del nervio radial de primates y ha dado buenos resultados, por lo que se espera que funcione de igual forma en los seres humanos. Muchas gracias por su atención.